perfecto. Ok, vamos al Evangelio de Mateo. La vez pasada estuvimos en el capítulo 4, ahora vamos a retroceder un poco al capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice así del versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar para continuar. Oremos. Amado Dios, queremos agradecerte en esta noche porque podemos abrir tu palabra, porque podemos exponer nuestros corazones, nuestros deseos, nuestro pensamiento, podemos exponerlo a tu palabra y al trabajo de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, los que somos tus hijos, realmente ser guiados por ti, ser escudriñados por ti, ser edificados por ti, Señor, en nuestra vida, delante de ti. Bendice este tiempo, bendice tu palabra en nuestros corazones y entendimiento, que podamos al terminar estos momentos, no decir simplemente que hemos venido a una reunión más, sino que hemos estado en tu presencia y hemos sido exhortados, animados, fortalecidos por tu palabra y por tu espíritu. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. La historia del nacimiento del Señor Jesucristo tiene una historia muy particular, que es la historia de María y José, o José y María, que ellos estaban en una etapa bien especial de su vida. En las costumbres antiguas existían 3 etapas para llegar al matrimonio: el compromiso, el desposorio y el matrimonio. El desposorio realmente era la etapa final, donde estaba José y María, era la etapa final, porque donde lo único que no estaba permitido, la única diferencia con el matrimonio mismo, en el desposorio, era que estaba prohibida la unión física de la pareja. Pero en términos formales, ya eran un matrimonio propiamente tal. A tal punto que para separarse debía existir una carta de repudio para terminar ese lazo, tal como un matrimonio. Pero José y María no estaban en eso de pensar en cartas de repudio o en separarse. Ellos estaban profundamente comprometidos en su vida juntos. Ellos estaban encaminándose hacia las bodas. Estarían plenamente convencidos, estarían plenamente enamorados. Trato de imaginarme un poco a esta pareja, a José y María, y trasladarnos un poquito a ese momento en donde ellos estaban viviendo, su desposorio. Un momento en donde, con todas las ilusiones que podemos imaginarnos, los que hemos pasado por esta etapa previa al matrimonio, en los preparativos de la boda, tal vez pensando en el vestido de la novia, tal vez pensando en el lugar de la fiesta, pensando en los invitados, pensando en la fiesta propiamente tal de bodas,
A lo mejor estarían pensando en dónde vivirían, qué posibilidades tendrían, cuáles no. De todo esto estarían conversando José y María, justo antes de esta irrupción en sus vidas. Estarían pensando con la ilusión en el alma, siendo ellos mismos hombres y un hombre y una mujer piadosos delante de Dios. También estarían involucrando a Dios en todo este proceso, porque eran personas piadosas. Sin lugar a duda, ellos estarían involucrando a Dios en este proceso de su desposorio y de su matrimonio. Es posible que en esta etapa hayan hablado hasta de sus futuros hijos y hayan estado desde ya orando a Dios por este y otros temas tan relevantes del matrimonio. ¿Saben que esta pareja me hace recordar mucho el caso de Isaac y de Rebeca? La búsqueda de esposa, la providencia divina para proveerle compañera a Isaac, con la cual Dios cumpliría su propósito en ellos. Dios había hecho promesas a Abraham, confirmadas a Isaac, y sin lugar a dudas, el matrimonio de un hombre de Dios es tan importante como el hombre de Dios mismo. Dios lo sabía, Abraham lo sabía, y ordenaron las acciones y eventos en torno a Isaac para que Isaac tuviera una compañera de vida a la altura de los propósitos de Dios. Y por tanto, en lo que dependía de Abraham, Abraham le dio la mayor de las seriedades posibles a la búsqueda de una esposa para su hijo. Probablemente Abraham ya era muy viejo para realizar grandes viajes, pero le encargó a su siervo, no cualquier siervo, le encargó a su siervo de mayor confianza esta labor. Y le hizo jurar de una manera muy singular, poniendo la mano bajo su muslo. Un rito que declaraba la mayor, no solamente de las responsabilidades, sino un rito que declaraba la mayor de las confianzas puestas en aquel que tomaba el compromiso bajo ese rito. Por lo que para mí hay una primera enseñanza para todos en la vida de José y María. Y es lo que está expresado en el libro de Romanos, que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuán importante, yo creo, hubiese sido para José, en particular para José, y también para María, haber conocido este versículo en su momento. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claro, porque en la vida de José estaba pasando algo totalmente irregular, como vamos a ver enseguida. Totalmente fuera de lo esperado. Pero José podía tener la convicción, así como tú y yo, hermano, a partir de este versículo de Romanos, que no hay acontecimiento en tu vida que esté desalineado con los propósitos de Dios. En especial si tu alma, hermano, está ligada al amor de Dios, el amor a Dios. Hay un propósito que es el de Dios en tu vida. A veces ese propósito no lo conoces bien. O a veces no se entiende bien. Pero conoces algunas cosas, conoces el marco del propósito de Dios, las líneas generales, sus promesas, su carácter. Y puedes confiar que todo estará bien, que Dios se honrará con tu vida y con la mía, que de alguna manera mi vida podrá aportar al propósito misericordioso de Dios. Lo importante es conocerle a Él, a Dios. Lo importante es alimentarse de Él, de Dios. Lo importante es conocer su carácter y sus promesas. Pero en este relato de José y María, claramente hay un conflicto. Dice el texto, un conflicto del cual no es tan fácil, tan sencillo salir. Nosotros leemos el pasaje y lo leemos fácil, un versículo tras otro. Pero el que vivió el conflicto fue María y principalmente José. Se halló que había concebido del Espíritu Santo y quiso dejarla.
Y hay varios conflictos en este relato, varios componentes de este conflicto. Fíjense, un embarazo aparentemente en infidelidad. Hasta el inicio del relato, aparente infidelidad. Un embarazo de tu novia con tu primer hijo, pero que en realidad no es tuyo. Un embarazo fuera del periodo normal. ¿En qué momento de este compromiso entre ellos dos se produjo este embarazo? ¿Cercano a la boda? ¿Mucho antes de la boda, cuando recién entraron en desposorio? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No está completamente claro. ¿Cuál era la verdadera disposición en el alma de José? Tan pronto supo la noticia, antes del sueño del ángel. ¿Cuál era la disposición del alma de José? Quiero que nos lo imaginemos o tratemos de trasladarnos un poquito a este evento. ¿Era gozo? ¿Cuál era la verdadera disposición del alma de María? Claro, María tenía más antecedentes. María había recibido directamente la revelación de parte de Dios. Y en Juan capítulo 8 se nos declara que había un conflicto adicional asociado a la aparente gestación del Señor Jesucristo. Es algo con lo que José y María murieron, dejando esta estela no aclarada ante la opinión pública. ¿Recuerdan lo que le dijeron al Señor? Nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué Dios decide hacer todo esto? Todo lo relacionado a su encarnación, a la encarnación del Hijo, con esta aparente inconsistencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decide realizar la encarnación a través de un ser humano? Y no simplemente lo hizo de manera directa, como lo hizo, como por ejemplo, con Adán, que formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él el Espíritu de Cristo. Son preguntas que probablemente estarían en la mente y en el corazón de José antes de tener ese sueño revelador. ¿Qué sucedería en estos momentos? Ya sabemos cómo María se enteró. Su test de embarazo fue el ángel Gabriel. Ese fue su test de embarazo. Pero fue anticipado. Concebirás. No sabemos luego de eso el orden de los acontecimientos. ¿Cuánto tiempo de desposorio tenían? Dicen los historiadores que los tiempos de desposorio en promedio duraban un año. El desposorio, es decir, desde que tomaban el compromiso hasta que se casaban, un año. ¿En qué momento de ese desposorio ocurrió esto? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Al medio? ¿Cuánto tiempo faltaba para el matrimonio? Luego que María supo por Gabriel, ¿cuánto tiempo pasó para estar embarazada? Es decir, concebirás, ¿ok? Y desde que el ángel Gabriel le dijo concebirás hasta que concibió, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Fue inmediato? No se ha revelado nada de eso. Pero todo eso agrega tiempo entre la revelación que María tuvo y el conocimiento que llegó a tener José de lo que estaba sucediendo con su prometida. Luego de todo esto, ¿cuánto tiempo pasó para que José supiera lo que sucedía con su prometida? ¿Fue antes o fue después de que María visitó a Elizabeth? Y otra pregunta más. Disculpe que lo llene de preguntas, hermanos, pero no es que pretenda responderlas todas. Pero estoy tratando de trasladarnos al corazón de este hombre. ¿Cómo que José supo de este tremendo acontecimiento? Digo, antes de la revelación del ángel, antes del sueño. ¿Cómo que José supo? ¿Fue María quien le dijo directamente? Así, ¿o se enteró por rumores? Fue María que le dijo, José, tengo que hablar contigo.
¿O supiste lo que pasa con María? Porque el texto dice se halló. Es como si como si fuera una sorpresa, aparentemente como sorpresivo para José. Puedo suponer, puedo suponer que fue María quien le comentó. Entonces, ahí nuevamente más preguntas. ¿Cómo es que se lo dijo? ¿Se lo dijo a solas? ¿Se lo dijo acompañada de alguien? ¿Cómo se imaginan ustedes esa conversación? José, ahí en el área chica. José, estoy encinta. Uf, pero déjame que te explique. No te he engañado. Imaginen esa conversación, ese primer instante en donde José se entera de este hecho y de esta situación. Como María, o mejor dicho, cómo María podría explicar un hecho tan extraordinario, tan milagroso, tan sobrenatural y tan maravilloso a la vez, sin tener ninguna evidencia de lo que de lo que ella ha dicho es realmente lo que sucedió. Y sin embargo, tener en su alma la convicción de que el propósito de Dios se cumpliría en parte a través de ella. ¿Cómo explicar? Y por otro lado, ¿cómo José, hasta antes del sueño revelador, cómo José, con los únicos elementos de juicio que tenía, podía escuchar tal versión de los hechos que su prometida, que su desposada le estaba declarando? ¿Y qué determinación podía él adoptar al respecto? ¿Cuántos cuestionamientos emocionales pudo haberse hecho José en esos momentos? Imagínense un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, buscador de su voluntad, recto, y le sucede esto. Permítame decirles algo, hermanos, como una máxima. Lo que Dios hace tiene sentido, aun cuando no lo tenga para nosotros. Hasta ese momento era una nube de confusión, me imagino yo, José. ¿Qué está pasando aquí? Mi novia embarazada me dice que es un hecho milagroso, que no es un engaño, y pone en acción la maquinaria de su pensamiento para pensar, para pensar, para pensar, para pensar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer si soy un hombre piadoso? Por eso digo, hermanos, que es muy importante entender que lo que Dios hace en tu vida tiene sentido, aunque no lo tenga para ti. Me hace pensar en un pasaje en Isaías, muy conocido de todos, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eh, Hace varios años atrás escuché de la historia de un caso de un hombre de familia joven, muy piadoso, servidor del Señor, que seguía al Señor de cerca, que era útil en su iglesia, que tenía una hermosa familia formada del Señor, que tenía un hijo pequeño y, y que todos, humanamente hablando, decían, este es un gran hombre de Dios y un tremendo aporte a la obra, un tremendo testimonio con su familia. Y de un día para otro se siente mal, va al médico, el médico le hace unos exámenes
y le dice, estás enfermo, gravemente enfermo. Y bueno, de ahí para adelante empezó a decaer su salud. Imagínense usted la iglesia y las iglesias orando en torno a la salud de este hermano, confiando que el Señor haría una obra milagrosa de sanarle, de curarle, de levantarle, y que lo único que faltaba era fe. Eh, pero pasan los días, pasan las semanas, su salud empeora y empieza a recibir visitas hasta que llega un amigo muy querido de él a visitarle ya postrado en su cama, en sus últimos momentos. El amigo sin palabras en su boca para explicar nada de por qué Dios hace esto, creyendo que debía ir a esa visita a explicar algo, el por qué Dios hace una cosa así. Y su amigo que estaba en cama, el enfermo, le dice, ¿sabes qué? No me expliques nada. No es necesario explicar nada. Lo único que te puedo decir, el enfermo, el que estaba postrado, le decía a su amigo que estaba de buena salud, le decía, Dios es Dios. Y pidió que en la lápida de su tumba pusieran esa inscripción, Dios es Dios. Porque no necesariamente, hermano, lo que Dios hace no necesariamente va a tener sentido ante nuestros ojos. Pero por eso, un cristiano, un hijo de Dios, que tiene la piedad en su corazón y en su entendimiento, va a procurar siempre confiar en las manos de Dios. Como alguien dijo, confiar en aquel que supo herir al hijo. También es conocido que en Estados Unidos, cuando pasó uno de los grandes huracanes, que ustedes saben que los huracanes destruyen todas las casas a su paso, y pasó destruyendo sembrados, campos, pero no había tocado ni una casa todavía. Y cuando se va acercando peligrosamente a una localidad, se detiene el paso del huracán y lo único que destruye, como si se hubiera ensañado destruyendo, es el local de una iglesia cristiana. Y se deshizo el huracán. Pero alrededor hubo un poco de destrucción, nada grave. Y como es nuestra costumbre, procuramos explicar lo inexplicable. Procuramos poner explicaciones a las obras de Dios. Procuramos con nuestra boca explicar lo que Dios no ha querido explicar. Y empezamos, imagínense ustedes, y ahí viene nuestra suspicacia. ¿Por qué destruyó el local? Y no destruyó ni otra casa, solo ese local. Y empezamos a pensar cosas de la iglesia. Nuestra humana debilidad, nuestra humana tendencia por querer explicar las obras de Dios. Y a veces ni siquiera lo decimos, pero lo pensamos. Entonces, vuelvo a José, hermanos, hermanas. Antes del sueño que José tuvo, si José hubiera ido a tu puerta de tu casa a pedirte consejo, a decirte, mira, tú conoces a mi prometida, ¿cierto? Tú conoces que estoy desposado con María. Mira, esto es lo que hay. Si hubiera venido a ti por consejo, ¿qué le habrías aconsejado a José? Y te hubiera dicho, mi prometida está embarazada, no de mí. Y me dice que está embarazada, pero que es un acto milagroso
de Dios, y que de ella va a venir el Salvador del mundo, porque van a nacer en su vientre. ¿Qué le habrías dicho a José? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a la vida, considerando los propósitos de Dios? Primero, humildad. No pretender explicar los actos de Dios que Él no ha revelado. No pretender, humildad. Segundo, temor de Dios. Dejar en las manos de Dios las razones de sus obras. No encasillar a Dios en el modelo que yo tengo de Dios, en tercer lugar. No encasillar a Dios en el modelo que yo tengo de Dios. Tener temor de eso. Esto se nota en las típicas declaraciones que muchas veces hacemos. Cómo se debe servir a Dios, cómo se debe adorar a Dios, cómo se debe seguir a Dios, como si fuéramos los intérpretes absolutos de Dios. Observo la actitud de José y aprendo. Él quiso dejarla secretamente. Es decir, quiso dejarla. Su desposorio. Claro, yo trato de entender esa primera determinación de José. Diría esto fue infidelidad, pero tiene aspecto de infidelidad. Si no fuera por todo lo que María me explica, sin la explicación de María, esto sería una infidelidad. Pero, y como infidelidad es digna de un divorcio, pero hay un gran pero en la conciencia de José. Tengo una profunda inquietud, considerando todo lo que María me ha dicho respecto a esta situación. ¿Y si es verdad lo que María me dice? Entonces, ¿cuál debiera ser la actitud de un creyente frente a la vida, considerando los propósitos de Dios? ¿Y si es verdad lo que María me dice respecto a este embarazo? ¿Tengo derecho y sería justo de mi parte en repudiarla públicamente? Si es verdad todo lo que María me declara, ¿acaso yo no la estaría infamando a ella como adúltera, haciendo que no lo es? Porque en ese caso, de ser verdad todo lo que María me dice, en realidad esto no es un adulterio. No se trata de un engaño marital, sino que se trata de una intervención divina, como nunca antes ha ocurrido en la historia de la humanidad. Una intervención divina en la vida de una persona. Si lo que María dice es verdad, entonces denunciarla sería infamarla. Y él no quería infamarla porque era justo. Fíjense que, en mi opinión, hermanos, José tomó la decisión prudente, la decisión piadosa, antes de la revelación del ángel, la decisión prudente, la decisión piadosa, la decisión temerosa de Dios. Porque todo indicaba que esto no era humanamente hablando, esto no era correcto. Pero dado que María y yo somos buscadores de Dios, y ella me entrega esta versión tan inverosímil, tan sobrenatural
donde no hay ningún vestigio en el Antiguo Testamento que pueda decirme, sí, es segunda vez que ocurre, puede ser. Pero José no tomó la decisión aprendida por el manual. Y él sin abrir la boca, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros la abrimos para juzgar situaciones que nos parecen raras? Como esta, ya era rara. Pero él sin abrir la boca decidió dejarla secretamente. Es decir, liberarla de su compromiso que tenía adquirido con él, pero en secreto, para no difamarla. Liberarla porque evidentemente ella tenía un propósito superior con Dios, un propósito en el cual él no estaba incluido. Por tanto, te libero, pero en secreto, porque es muy posible que lo que tú me estás diciendo sea cierto. Es decir, si es cierto lo que tú me estás diciendo, yo no puedo infamarte, porque soy justo. Pero lo más fácil para José hubiese sido dar carta de repudio pública, como lo declaraba el manual de los judíos. Mucho más fácil hubiese sido, hermanos, y aquí yo me vuelvo a José, mucho más fácil hubiese sido que Dios se le apareciera en sueños a José antes de que todo esto le ocurriera a José. ¿Se han puesto a pensar por qué José recibió la revelación después y no antes? ¿Por qué se le apareció a María y acto seguido no se tuvo este sueño con José? ¿Por qué tuvo que esperar Dios a que José pensara todo lo que pensó y que tomara una decisión al respecto? Quiso dejarla. Le habría ahorrado a José este quebradero de cabeza y de corazón. Pero ¿saben qué? Dios tenía un propósito también con José. Y parte de su propósito era hacer las cosas en este orden, con estos tiempos, con estas situaciones, con estos pensamientos. Y a veces nos vemos sometidos, hermanos, a situaciones que no nos gustan, a situaciones que nos obligan a estar pensando, dándole vuelta, que no tenemos clara la decisión, pero que sin lugar a dudas ese tiempo de reflexión nos hace volvernos más a Dios. Estoy completamente seguro que hasta antes del sueño que recibió José, José le consultaría a Dios y le estaría preguntando, Señor, María, es mi prometida, mi desposada, y mira lo que me declara. Me habla de ti, Señor. Me dice que tú te le apareciste, que tú le revelaste y que lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo, Señor. Señor, ¿qué hay en todo esto? Estoy seguro que José haría ese tipo de preguntas a Dios. Por eso digo que Dios también tenía un propósito con José. Y entonces el versículo 20 pone delante de nosotros la solución del conflicto y el propósito para José. Un ángel se le aparece en sueños, mientras él pensaba y pensaba y pensaba y pensaba en esto. Y tal vez se da vuelta en la cama de un lado. Yo sé que todos hemos estado en esta situación, pensando, mirando el techo, orando, encerrados en nuestros pensamientos, diciendo algunas cosas que pensamos también. José estaría así. Y recibe de Dios una revelación a través de un ángel en un sueño. Imagínense por algunos segundos ese sueño. Y la forma en que el ángel le habló en el sueño.
hijo de David. ¿Por qué no simplemente José? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver en la Biblia ese tipo de referencias y de repente pasan delante de nuestros ojos desapercibidas. Hijo de David, pero aquí no es coincidencia. ¿Por qué les diría eso? No es simplemente una presentación. José realmente era del linaje de David. ¿Qué tanto sabría José que él mismo era del linaje del rey David? ¿Y qué tan importante para él sería eso, ser hijo del rey David? Yo creo que, nuevamente hermano, yo creo que no solo sabía que él era hijo de David, sino que para él era muy importante. Primero, porque para todo judío piadoso, y José era un hombre piadoso, era importante el linaje, era importante tu ascendencia. ¿Por qué era tan importante? Porque todas las promesas Dios las hizo a Israel, a una simiente proveniente de un linaje. Por eso era tan importante el linaje en Israel. Y por eso yo creo, en primer lugar, que para José ser hijo de David no era cualquier cosa. Y segundo, porque José escogió para casarse también a una mujer hija de David. Es decir, no escogió a cualquier mujer, no se unió a cualquier mujer José. Y no es coincidencia que María haya sido también hija de David. Es decir, había una intención piadosa de ambos en cuanto al linaje. Ambos sabían las promesas dadas por Dios a Israel de que del linaje de David se levantaría el Mesías, el Rey justo, el Hijo eterno. Entonces, ¿por qué el ángel le diría así? Hijo de David. Bueno, yo creo que le dijo así, porque le estaba indicando a José lo que se viene. Y le estaba indicando a José, mira José, tú como hijo de David tienes relación con las promesas hechas por Dios a David. Y esto que estás viviendo está íntimamente relacionado con esas promesas. Hijo de David. Pero enseguida le habla al corazón y a sus emociones. Le dice, no temas, no temas. No hay esta disyuntiva en tu mente, en tu corazón. No temas. Muchas veces creemos que Dios no se preocupa de nuestras emociones, de nuestras dudas, de nuestras profundas inquietudes, que nos parecen tan terrenas, tan humanas, y a veces nosotros mismos las catalogamos de carnales. ¿Qué es el temor? Es lo opuesto a la confianza. Le estaba diciendo el ángel, confía, hijo de David, que tú estás incluido en este propósito y plan de Dios. La revelación de ángel eh, es en primer lugar una invitación de Dios a confiar en Él, a confiar en Dios. ¿Y es que acaso no se trata de eso gran parte de la vida cristiana? ¿Acaso la vida cristiana en esta tierra no es un llamado directo de Dios a tu corazón y a tu entendimiento, diciéndote, confía en mí? Confía en que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Confía en lo que dice Romanos, que cuando nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
confía. Y fíjense que el ángel le habla de varias maneras a José para entregarle esta confianza. Le dice, María, tu mujer. No le dice María simplemente. Le dice, María, tu mujer. Nunca la has perdido. Nunca te has sido infiel. Nunca ha habido un despropósito por parte de ella. Es y sigue siendo tu mujer. Y es más, llamarás tú el nombre de ese bebé. Tú le pondrás nombre. ¿Quién yo? Pero si es ella que está embarazada y es ella que tuvo una revelación especial de Dios. No, tú le pondrás nombre. Llamarás su nombre, Jesús. Tú eres parte de este plan, José. Y cierra citando al profeta, aclarándole otra cosa al corazón de José también. Una virgen concebirá. Virgen, José. Sácate de la cabeza tus inquietudes y tus dudas. Soy yo, Dios, obrando en ustedes dos. Así que, ¿qué quedaba después de eso? Más que recibir con tremendo gozo, con tremenda satisfacción, con tremenda alegría a María como su esposa, sabiendo además que él y María eran parte de un propósito especial, grandioso de Dios sobre la tierra. Valores que yo destaco en José es su obediencia. A pesar de todo, su obediencia. Su justicia. Era un varón justo. Y aún sin la revelación del ángel, él iba a realizar y había tomado una decisión justa para con María. Quiso dejarla secretamente para no infamarla, porque no sería una infamación si yo la repudio públicamente y todo lo que ella me dice es verdad. Mejor la dejo para que Dios cumpla su propósito en ella. Y el coraje, también destaco, el coraje, la valentía de María al enfrentar una situación tan, pero tan desventajosa para ella. Al menos en una primera etapa, hasta antes de la revelación del ángel a José. Así que vamos a terminar en oración, hermanos. Los invito a orar. Amado Dios, queremos agradecerte por este tiempo de meditación, de reflexión, de hacernos preguntas, de pensar en torno a este matrimonio de José y María, oh Dios, acerca de cómo nosotros debemos enfrentar la vida al considerar los propósitos de Dios. Qué cosas deben haber en nuestro corazón, considerando que Dios a veces interviene de manera que no nos hace sentido, pero lo hace en nuestra vida. Queremos rogar tu bendición, Señor, para todos los hermanos y hermanas que están acá, que en sus corazones puedan reflexionar sobre tu mano tocando sus vidas y obrando de manera misteriosa muchas veces, pero que tú esperas que en nuestros corazones no haya temor, sino confianza y una búsqueda de tu voluntad. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.